Regresamos a ANS por la mañana y bueno, ya tenemos en la línea hasta la Ciudad de México, nos estamos enlazando para platicar con el escritor y periodista peruano David Jesús Flores Heredia para que nos plantee también el panorama de qué está pasando en la República Peruana por el tema pues que anda dándole la vuelta al mundo, pues autogolpe de Estado, muchos lo manejan así. David, buenos días. Muy buenos días, Alan, y un gran saludo a Nuevo Sonora y a todas las personas de Sonora. Qué gusto poder participar, a pesar de que sea un tema álgido de mi nación. Así es. Bueno, se dio la noticia, nos llegó por acá, por el norte de México. David, tú vas a estar más al pendiente, por supuesto, de los temas de tu país, pero la disolución del Congreso y más tarde la aprehensión de Pedro Castillo, quien casualmente se dirigía a la embajada mexicana allá en el Perú para buscar un asilo político. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en Perú? Bueno, para dar un pequeño contexto muy brevemente, en Perú gobiernan tres poderes, ¿no? El legislativo, que vendrían a ser los congresistas. Sí. Allá tenemos un congreso, ¿no?, de 120. Y luego está el ejecutivo, que es la presidencia, y el judicial, que ya vendría a ser la Corte Suprema. Sí. En el Congreso hay una mayoría del tema, podríamos decir, de ciertos intereses que sí son una derecha bastante recalcitrante y Ajá. algunos miembros bastante destacados. En la presidencia ingresó Pedro Castillo dando la ilusión que era una izquierda, supuestamente un gobierno para los pobres. Y en esta dinámica se sucedieron las elecciones. Las elecciones en Perú se dan entre varios partidos, y en la segunda vuelta, casualmente, Keiko Fujimori, que es la hija del exdictador Alberto Fujimori, Sí. contendió con Pedro Castillo. Y desde ese momento, la facción Fujimori se dedicó a hacer una campaña como de terror respecto a Pedro. Y Pedro utilizó el tema de no más pobres en un país rico. Al final ganó Pedro Castillo, pero desde que inició su gobierno hubieron ciertos aspectos bien que podrían, con solo ese hecho, ya ya brindar ciertas dudas, porque no estaba en Palacio de Gobierno, estuvo despachando durante aproximadamente una semana o dos en una casa aledaña bueno, en un distrito aledaño, ¿no?, en una residencia, a Palacio de Gobierno. Entonces no había un registro de quién ingresa, quién sale, y desde allí ya empezó a jalar el hilo. Es verdad que había una campaña mediática por parte de ciertos grupos de interés Sí. de demolición, pero ya cuando empezaron a haber denuncias cada vez más graves a los sobrinos, incluso a la esposa, y ya llegaron a él, ya las cosas se enturbiaron, ¿no? Incluso la persona dueña de esta casa donde él permanecía Sí. está buscada por la ley, los sobrinos, o sea, ya se empezaron a dar una cantidad de casos que han llegado a 190 indicios directos en la Fiscalía de la Nación. Entonces, bajo este contexto, Sí. puede haber habido la campaña mediática que nadie la niega, y además ha sido muy lamentable, ¿no?, porque han habido unos excesos que en realidad sería bueno investigar, o al menos Así es. tomar en conciencia. David, Pero esta... olía la Bueno, posibilidad o percibía la posibilidad de que lo destituyeran a él, por eso la disolución del Congreso, o por qué se dio esta medida? aquí justo iba. Son 3 vacancias presidenciales que se han dado, y no han sido, como se dice, por simple este deseo, ¿no?, Sí. de un grupo específico, sino ha sido claramente por toda esta cantidad de pruebas, y esta era la tercera donde ya se le vacaba por incapacidad moral, ¿no?, ante tantas pruebas de corrupción y ante tantos también pruebas de eh, obstaculizar a la autoridad de la fiscalía. Ok. Y ayer le tocaba ya la votación de vacancia, pero antes de la hora salió a disolver el Congreso, Ok. sin tener los elementos legales. Por eso su abogado, Benji Espinosa, renunció. Apenas se enteró de que el presidente Castillo había propuesto cerrar el Congreso, ¿no?, sin una causal legal. Y por eso mismo es que él ha sido recluido en prisión, porque está en flagrancia.
Y por eso mismo inmediatamente renunciaron todos los ministros, las Fuerzas Armadas no le dieron el respaldo, tampoco la policía, y los civiles, al escuchar de que había una posibilidad para que obtenga cierto apoyo, ¿no? Cierto asilo político, que si bien recuerdo lo dijo el canciller Brat, el canciller mexicano, Sí. salieron corriendo a la Embajada de México a impedir que esto ocurra. Y se le capturó en las inmediaciones del centro. Sí. Entonces no llegó ni a la embajada ni nada y simplemente ya fue directamente a la prefectura, ¿no? Donde está ya esperando ya una sentencia. Es decir, nadie lo respaldó, ni su gabinete, Nadie. ni las Fuerzas Nadie. Armadas, pero Nadie. casualmente, o bueno, tengo entendido, quien asume la presidencia de Perú es también alguien que estuvo colaborando con él, ¿no? Sí, casualmente, como te comentaba, debido a la cantidad de casos de corrupción, el mismo partido que lo llevó hacia la presidencia, que es Perú Libre, rompió con él. Ok. Y podemos decir que él se quedó solo. Entonces, la ministra, y porque ha sido ministra también, Dina Boluarte, es quien ahora ha asumido el cargo como vicepresidenta del Perú, porque se dio la vacancia que se ganó por 101 votos en el Congreso y conforme a ley se le dio la garantía constitucional de todos los poderes y se le nombró presidenta de la República. Y es quien ahora tenemos como presidenta, ¿no? Una abogada de carrera. David, me gustaría conocer tu opinión ahora en el análisis ya a la distancia. Sé que pues desde un año estás radicando en Ciudad de México, pero ¿cómo ves a tu país en esta, no sé si marcarlo como una desilusión más, porque pues ha habido varios intentos de algunos presidentes en reivindicar la política en tu país, pero nos encontramos nuevamente en este punto? Bueno, primero habría que descartar que esto sea un lawfare, ¿no? Un golpe de Estado así premeditado por otro sector, como se ha querido intentar, y también deslindar que tenga algo que ver con lo que ocurre en Argentina, ¿no? Con Cristina Kirchner. Este es un caso muy particular, eso es lo que quisiera dejar bien en No es claro. una lucha entre izquierda y derecha, pues. No. Este es un tema donde esta persona claramente ha sido, incluso por los miembros de una izquierda, podríamos decir, respetable, Sí. han deslindado de él. Entonces, estamos hablando ya de otra cuestión. Sí. Es una desilusión en el sentido de que continuamos no solamente con la presidencia, sino con un Congreso obstruccionista que no permite trabajar, pero como estamos con una espalda fiscal bastante afectada por todos estos temas de corrupción, aunados a, bueno, la crisis generalizada, ¿no? Por la guerra, creo que este momento es importante porque tenemos, para empezar, por primera vez una presidenta, ¿no? Sí. Una mujer en el poder, que no solamente tiene también una visión social, pero podríamos decir moderada. Pero eso es simplemente lanzar una moneda al aire, dar ya su política, porque hay que ver el gabinete. Esperemos que conforme un gabinete, es lo que más deseo, que sea competente en todo sentido y que en verdad el Congreso ya se ponga a coordinar con ellos, pero creo que por el cansancio fiscal que tenemos, por la necesidad de inversiones, el Perú, tengo la esperanza que va a dar un vuelco hacia un giro de timón hacia algo positivo. David, pues obviamente no, yo creo que si le preguntan a Dina Boluarte, pues no le hubiera gustado llegar así, pero sin embargo se está convirtiendo en la primera mujer, ¿no? En llegar a la presidencia del Perú. ¿Qué le espera? Y ya esto me respondiste un poquito, pero preguntarte qué sigue o cómo cómo prevés que se vengan las cosas ahí en la política en los próximos meses. Primeramente tendría que observar el gabinete. En verdad tenemos que estar a la espera de ello. Creo que tiene 72 horas para ya conformarlo y creo, como repito, creo que va a haber un consenso, especialmente por el déficit fiscal que manejamos. Las inversiones se han detenido, han habido muchos problemas, casualmente debido a los casos de corrupción, a la maquinaria esta destructiva y a todo este caos. Pero confío en que las cosas pueden, o sea, hay panorama para mejorar. Solo hay que ver que los involucrados estén a la altura del reto. Muy bien, pues bueno, haciendo ya para ir concluyendo, David, haciendo un análisis desde, pues ya has tenido oportunidad de conocer
más o menos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso él todavía se ve así como que, bueno, hay que respetar los derechos humanos y si hay oportunidad hay que darle asilo político. Sin embargo, son su gabinete quien le dice, espérate tantito, vamos a pensarla bien. ¿Cómo has visto la actuación del gobierno mexicano y hacer este paralelismo, también esta comparación con el gobierno peruano? Bueno, hay dos cosas aquí, ¿no? El presidente peruano ya no pudo viajar para, para la cumbre de la Alianza del Pacífico, y a Sí. Perú le toca la presidencia. Entonces, en aquel momento, Obrador, que tiene o sea, que pertenece a, se sintió como, o sea, salió en defensa, podríamos decir, Sí. pero creo que con el tiempo ha habido una fuga de información, un cruce o qué podría aludir, porque entiendo que sea un gesto solidario o un gesto político, ¿no? Como una especie de Diplomático, símbolo. sí. Exacto, una especie de símbolo más que diplomático, ¿no? Ok. O un símbolo diplomático. Pero sí creo que fue bueno que le indiquen que se espere, porque estaba en realidad avalando si las investigaciones concluyen de que esta persona ha sido un delincuente, ha sido un corrupto. Yo no creo que comparta el apapachar a alguien así. Claro. Muy bien. Pues ahí está, David. Pues yo te agradezco mucho haber platicado esta mañana con nosotros, aclararnos, darnos el contexto y también aclararnos el panorama de lo que está sucediendo en Perú. Y vamos a estar al pendiente de cómo se van acomodando las cosas allá en la cordillera por allá. Muchas gracias, David. Muchísimas gracias, Alan. Saludos a Nuevo Sonora y a todos.